Aquellos que dicen que uno está pagando por el alma del padre, el alma del hijo, vea Ezequiel capítulo... Todo eso oiga, hermano, y para eso estamos aquí. De una vez sea libre de toda esa basura, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Y voy a darte algunos versículos, mis amados hermanos, para que tú quedes libre de esa basura. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El Señor tu Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Adicionalmente, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio 24, 16, David. En el quinto libro, el Señor nuestro Dios nos dice así. Deuteronomio 24, 16. Ya me voy a comer el micrófono. Así dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Yo tengo una pregunta para estos falsos apóstoles y falsos profetas que le dicen: usted tiene que confesar el pecado de su ancestro para ser libre. Usted está cargando una maldición generacional. Oiga, predicador mentiroso y falso, si usted está viendo esta palabra, este versículo es para usted. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios Padre te adopta porque a todos los que le recibieron les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Escúcheme bien. Les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Y Dios te adopta como hijo. Dime qué transmisión generacional de maldición te va a pasar Dios. Adicionalmente, segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al 4 dice: de 25 años era Masías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado el rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Entonces lo que están predicando estos pseudos apóstoles en los encuentros es una forma de ganar plata. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer sentir a la gente esclava para sacarle plata, para darle la libertad a cambio de dinero. Y como dice Pedro, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Dese cuenta, hermanos, y nosotros por eso predicamos un evangelio de libertad. Miren. Claro, donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad, pero estos le siguen haciendo sentir a la gente esclava y de pecado ajeno. Y hacerse sentir sucio y culpable, y creyendo que esa culpabilidad se quita con el dinero, o bendiciendo a un apóstol, a una profetisa, pactando a un mentiroso. Juan 8, 31 al 36, la palabra del Señor nuestro Dios nos dice así, David. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, escúcheme bien aquellos que practican liberaciones y que dicen a la iglesia: hoy necesito liberación, y que el pastor o la hermana me libere. Escúcheme bien esto: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Señor quien liberta, no es el hombre, no es el ministerio, no es la iglesia, es el Señor. Y hay muchas prácticas satánicas de ocultismo que están ingresando ahora a las iglesias. Ya no hay limpias satánicas donde uno va donde el brujo, donde le pasan la hierba o el huevo. Ahora lo que pasa es que van a las iglesias y sale el pastor cantándole la macumba para hacer liberación. Eso no es bíblico. Quien libera es la palabra del Señor y el Señor mismo. Claro, y hay que ser claro, el único pecado bíblico que hay entre los pocos, tal vez, rebuscando, que atrae maldición generacional, es la idolatría hasta la tercera y cuarta generación de los que odian a Dios. Pero en el momento en que el idólatra se convierte, toda la maldición ancestral es rota. Y justamente de eso vamos a hablar ahora mismo. Le doy Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Claro. Es la única vez, y ese texto lo sacaron del contexto con el pretexto de sacarte plata. Éxodo 24 al 6 dice: el segundo mandamiento del Señor tu Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuando el idólatra se rompe la maldición. Y ahí viene: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Claro. Ahí está bien claro, hermano. Se rompió la maldición en el momento de la conversión. Por supuesto. Y no vas a llevar tú la desgracia. Ahora, sí quiero ser bien claro en esto. El mal ejemplo, eso sí se hereda.
El mal ejemplo, no las maldiciones generacionales. Si yo soy borracho, es más que seguro que mi hijo será un borracho. Y es más que seguro que mi nieto será un borracho. Porque yo puse el mal ejemplo. El mal ejemplo en la casa, eso sí, se clava y se lo lleva y se lo impregna en la conducta de nuestros hijos. Por eso que la palabra del Señor nos manda a nosotros los padres a ser ejemplo. Si mi hijo va a ver que yo le falto el respeto a la madre y lo golpeo, cuando ellos crezcan van a ser igualitos con sus esposas. El mal ejemplo sí se hereda, porque esa es una vivencia que se practica. Pero la maldición generacional, hermanos míos, eso es puro cuento. En el momento en que tú te arrepientes, eres libre, porque el Señor te da la libertad. Claro, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. Y Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y si usted todavía sigue confundido, es porque le están predicando una doctrina chueca que no le da paz. Y no le dejan ver estos programas para que aprenda. Y Safe de él lo saca plata. Rápido, acerca del infierno nuevamente, Arturo. El infierno tiene barrotes y cárceles. En el infierno está lleno de celdas. Y las celdas no son como las celdas de las cárceles, Arturo. Son celdas como unas cuevas en que la gente está en esta posición y el fuego lo quema todo el tiempo. Qué terrible. Son celdas donde ni siquiera pueden darse la vuelta y donde el fuego los quema todo el tiempo. Comprobemos con Isaías 38:10. Isaías 38:10, la palabra del Señor nuestro Dios nos dice así: yo dije, a la mitad de mis días iré, a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Tremendo, o sea que el infierno tiene puertas, el cielo también. Apocalipsis 4, verso 1. Este es precioso, David. Esto de verdad, qué maravilloso como el Señor lo llama a Juan para enseñarle las cosas que pronto iban a acontecer. Pronto se abrirá la puerta en el cielo para el arrebatamiento de la iglesia. Prepárese usted para entrar por allá. Amén que sí. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y corroboro que el infierno también tiene puertas. Con Mateo 16:18 el Mesías le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En el infierno hay celdas donde la gente está encerrada, no son celdas donde están de pie, sino están encorvados, y el fuego los quema constantemente, de acuerdo al testimonio que nos dieron los hermanos colombianos y muchos que tuvieron experiencia en el infierno. Más los gusanos y todo ese dolor y toda esa aflicción y toda esa angustia. Los gusanos entran por los ojos, salen por la nariz. Arturo, en el infierno están los que odian y guardan rencor. Mateo 5:22, los que no perdonan. Ay, ay, ay. Usted, primo, que no ha perdonado a su prima, hijos, a sus padres, hermanas, ya llevan 7 años, van a la iglesia y no se perdonan. El Señor tu Dios dice así: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y primera de Juan 3:14-15. ¿Ya? Primera de Juan 3:14-15. Vamos a ver que el que no perdona es llamado homicida o asesino. Eso es verdad. Así dice la palabra de Dios. Interesante esto, bastante. Primera de Juan 3:14-15 dice. Y nosotros, no, 3:14-15 dice. Esto de la palabra fatuo, voy a leer la versión de la Nueva Versión Internacional, por favor, para que quede un poco más claro. La Nueva Versión Internacional dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será sujeto a juicio delante del tribunal. Escuche, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al consejo, a juicio al consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto a juicio del infierno. Y primera de Juan 3:14-15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los adúlteros van al infierno. Veamos por favor Marcos 9:43-49. Otra vez Marcos 9 vuelve a ilustrarnos de que en el infierno la gente tiene cuerpo y ese cuerpo se quema. No es como los testigos de Jehová, que no entienden esta verdad espiritual, porque como le dijo Yeshua a Nicodemo: si te digo las cosas terrenales y no las entendés, ¿qué será si te digo las cosas espirituales y celestiales? He aquí una celestial. En el infierno los condenados sienten fuego y se queman. Lea Marcos 9, 43 y 44. Al 49. Al 49 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios
Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno, de donde el gusano...